Descargo de responsabilidad. Martial Godazura no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Chu Feng observaba a la gente llegar en grupos de miles, desde la terraza del palacio principal de los 100.000 palacios. Este artefacto, que ahora era un artefacto exaltado, era su solución para reunir recursos de cultivo, y también información sobre el cultivo, para aumentar su comprensión acerca de este. No pareces muy fuerte, dijo una voz suave a su espalda. Los invitados no tienen permitido el acceso a este palacio, dijo Chu Feng sin mirar atrás, porque las matrices del lugar ya le habían notificado acerca de la infiltración. Pero este era un caso especial, y no sería bueno para el negocio actuar con brutalidad. Soy la princesa de este clan, al que tu maestra ha pedido refugio, puedo moverme donde yo quiera en este lugar, declaró la chica, apareciendo a su lado. Chu Feng, que estaba sentado, ahuecó el puño, sin levantarse o siquiera hacer un asentimiento. Soy Nangonlong, y no recuerdo que mi maestra haya solicitado refugio en ningún lado, así que si no te explicas, tendré que apresarte y meterte a una celda, hasta que tus mayores vengan a dar las explicaciones correspondientes por tu comportamiento, advirtió Chu Feng. La chica se rió en respuesta. Ella aparentaba unos 20 años, de figura esbelta y cabellos negros y largos. Ella parecía despreocupada por su advertencia, hasta que las matrices del lugar la apresaron, y ya no pudo moverse. ¿Cómo es así? Esperaremos a que tus mayores vengan a dar cuentas por ti, dijo Chu Feng. Espera. Dijo la chica con tono urgente, y Chu Feng levantó una ceja. Soy Hyun Xiaoxiao, princesa del clan de las 9 almas, si te atreves a enviarme a una celda, sufrirás las consecuencias, amenazó Hyun Xiaoxiao. Tonta. Debiste comenzar por presentar excusas, dijo Chu Feng sacudiendo la cabeza, y haciendo un gesto para enviarla a una celda de detención. Tú. Reprendió un anciano, señalándole con el dedo desde más allá del palacio, y de una vez fue envuelto por la matriz de los 100.000 palacios, y enviado a hacerle compañía a su princesa. Mayores, hay una joven que se infiltró a un área prohibida de los 100.000 palacios y dice ser su princesa, por favor vengan a confirmarlo, dijo Chu Feng, usando una matriz de transmisión de voz. Y 5 minutos después, un hombre de mediana edad, se presentó enfrente del palacio, acompañado por 2 ancianos. Chu Feng abrió la matriz protectora, y el hombre alto pasó junto a los 2 ancianos. Chu Feng se puso en pie y saludó de forma respetuosa. Mayores, dijo Chu Feng mientras abría una ventana que mostraba a Hyun Xiaoxiao en su celda, exigiendo ser liberada y proclamando venganzas de exterminios de clan, en nombre de su clan de las 9 almas. El hombre mayor hizo una mueca. Joven, por favor libérela, le daremos una apropiada compensación, dijo el hombre. Mayor, ella no ha causado ningún daño y yo solo soy un vigilante, no creo que mi maestra desee ser molestada de su cultivo por un asunto menor. Por favor llévese a la princesa, e infórmele que el área del palacio principal está prohibida para los invitados, explicó Chu Feng, mientras liberaba a una enfurecida princesa, que no dudó en apuntarle con el dedo y exigir su cabeza, pero su padre, que era el jefe del clan, se apresuró a bajar su mano, y a llevársela sin hacer nada. Chu Feng volvió a sentarse, y siguió en su puesto de vigilante. Al siguiente día, otra joven, aún más joven que la primera, apenas una adolescente, se acercó al palacio principal, y saludó de forma respetuosa. Ella era una adolescente esbelta, de largos cabellos negros, figura esbelta y rasgos finos. Chu Feng se levantó y la dejó pasar para hacerle un saludo respetuoso. Ella era escoltada por 2 ancianos, que llevaban la insignia del clan de las 9 almas, razón por la que Chu Feng les dio paso. Nangonlong, soy Jinun Miao Miao, princesa del clan de las 9 almas. ¿Es cierto que enviaste a mi prima Xiaoxiao a una celda? Preguntó la adolescente con tono serio. Eso ha ocurrido, dijo Chu Feng, quien había cambiado su apellido, y también su apariencia, pues ahora era un joven de unos aparentes 20 años, con el cabello rubio y los ojos azules. Esto no era un disfraz, sino un cambio producto de la alteración genética y cirugía reconstructiva. Jinun Miao Miao parpadeó, y luego se echó a reír con ganas, mientras el par de ancianos miraban a otro lado. Xiaoxiao está muy enojada, pero el jefe de clan la encerró en su habitación hasta que se calmara, explicó Jinun Miao Miao, después de terminar de reírse. No podría ser de otra forma, el tratado de mi maestra con el clan de las 9 almas, designa el palacio principal como un área prohibida, es muy tonto colarse dentro y después exigir obediencia, dijo Chu Feng sentándose con las piernas entrecruzadas.
Xiao Xiao, es muy traviesa, ella solo pretendía ser tu amiga, dijo Jinun Miao Miao. Quizás luego, si se presenta de forma apropiada, no me gusta relacionarme con personas demasiado infantiles, y desde mi nacimiento en este mundo, nunca he tenido algo que se pueda llamar amigos, pues siempre fui consciente de que era un lugar peligroso, y no había tiempo para hacer amigos, solo hacerme más fuerte, explicó Chu Feng. Ahora, he encontrado una maestra que está dispuesta a reunir recursos para que yo pueda avanzar, así que estoy dispuesto a proteger este lugar con mi vida. Hacer juegos aquí, no me causa ninguna gracia, agregó. Jinun Miao Miao se mordió los labios, y retiró su sonrisa juguetona. Lo siento, si te molesto, me retiraré, dijo Jinun Miao Miao con incomodidad. No es necesario, pasarán algunos días antes de que hayan suficientes recursos para que yo pueda avanzar, así que tenemos tiempo para comerciar. Debo confesar, que soy un completo ignorante sobre este lugar, y sus poderes supremos. También colecciono técnicas espirituales, y tesoros raros, como sangre de bestias. Si tienes algún tesoro interesante para intercambiar, puedo ofrecerte algo valioso a cambio. Mi maestra tiene algunos tesoros que podrían llamar la atención de las mujeres jóvenes, dijo Chu Feng. Jinun Miao Miao, era la misma Xian Miao Miao, una cultivadora que nació en un reino inferior, y que Chu Feng había conocido hacía 4 años en la Tierra Santa para el marcialismo. Ella era la hija del rey elfo, pero también tenía el trasfondo de ser una de las princesas del clan gobernante de la galaxia de las 9 almas. En los recuerdos de otro mundo de Chu Feng, esta chica aún no debía haber sido traída a este lugar, pero parecía que el alboroto que él armó en la Tierra Santa del marcialismo, había hecho que la madre de esta niña fuera por ella. Chu Feng también sabía la razón de que Miao Miao fuera traída a este lugar, y como no podía ser de otra forma en este mundo de bestias, ella fue traída para usar su alma como sacrificio y salvar a la princesa infiltradora de antes, pues ésta sufría una enfermedad que devoraba su alma. Su destino era terrible, pero como Chu Feng estaba allí, él no dejaría que ella fuera sacrificada, pues él conocía a su padre, el rey elfo, y esta pequeña tenía una personalidad agradable, pura y decidida, por lo que valía la pena hacerse su amigo. ¿Necesitas tantos recursos para avanzar?, preguntó Jinun Miao Miao, mirando a las cientos de miles de personas, que depositaban recursos en las matrices, para acceder a una sala de cultivo, en uno de los palacios. Chu Feng asintió sin decir nada más. ¿Posees una línea de sangre celestial?, preguntó Jinun Miao Miao, y uno de los ancianos que hacían guardia para ella carraspeó, para que no fuera entrometida, pues preguntar sobre el cultivo de otras personas, era tabú en este mundo. Chu Feng sonrió y expulsó parte de su poder divino de los 4 símbolos, aunque algo disfrazados. De inmediato, su cuerpo fue rodeado por círculos de llamas, agua, rocas, y viento. El cielo se ennegreció, mostrando un fenómeno anormal indefinido, que tiñó los cielos de rojo, lo que alarmó a la multitud de abajo. Chu Feng solo lo exhibió por unos segundos, y luego volvió a reprimirlo, con lo que todo volvió a la normalidad. Nunca he visto un poder divino tan abrumador, dijo uno de los ancianos. Los ojos de la mayor Zhou Hong, realmente no son ciegos, alabó el otro anciano. Sí, todos dicen que mi potencial es extraordinario, pero también lo es el costo de hacerme avanzar entre rangos, necesitando millones de veces más recursos que otros cultivadores, solo para impulsarme, pues la comprensión también me es de vital importancia. Por fortuna, este palacio le pertenece a mi maestra, y yo puedo usarlo gratis, dijo Chu Feng. Los 100.000 palacios, eran la cumbre de su investigación, y le permitían compartir su propia comprensión con otros cultivadores, que podían lograr avances, siguiendo sus pasos. Lo que tardarán en hacer avances, dependía de su talento, y comprensión propia, pero el tiempo que cada persona permaneciera, dependía de lo que pagaban. Si alguien con muchos recursos y poco talento, quería abrirse paso, debía pagar una gran suma en recursos. Chu Feng había alterado el funcionamiento de los 100.000 palacios, porque no quería llamar mucho la atención, a pesar de que este era un lugar seguro para hacer negocios, siempre había gente codiciosa y poderosa, era mejor no arriesgarse, exhibiendo cosas demasiado llamativas, como garantizar avances en un solo día. Los ancianos miraron a la enorme multitud, que eran organizados por el clan de las 9 almas para entrar a los 100.000 palacios, y esto solo era el principio, pues hacía solo 2 semanas, que el clan de las 9 almas había anunciado su apertura a su reino, a cambio de reservar 100 palacios para su uso exclusivo, con un descuento en recursos de hasta un 90%, a cambio de su trabajo en la organización de la gente que usaba los palacios.
Ellos también se beneficiaban, pues sus generaciones más jóvenes, aumentarían su cultivo a gran velocidad. De momento, los palacios solo admitían cultivar hasta el exaltado de rango 9, pero Zhou Hong ya había dicho que se abrirían más reinos con el paso del tiempo, y no mentía, pues, estos palacios compartían su propia comprensión marcial, y mientras Chu Feng cruzara un reino, este estaría disponible en las salas de cultivo. En cuanto a obtener comprensión marcial para avanzar, Chu Feng había puesto un requisito, que para activar una sala de cultivo de cualquier reino, ésta solo podía ponerse en marcha, con el poder marcial de un reino superior, al que se estaba avanzando. Así, él obtenía la información de cultivadores avanzados, y también poder marcial, con el que crearía fuentes, que proveerían de energía de fuente, a sus espíritus mundiales. Teniendo todo esto en cuenta, Chu Feng también había preparado excusas para cualquier eventualidad, para que no pudieran relacionarlo con los clanes celestiales, mostrando solo su poder divino, y cambiando su apariencia, para poder huir sin problemas en caso de necesidad. Nangonglong, tu maestra dijo que se abrirían nuevos reinos de cultivo con el tiempo. ¿Eso quiere decir, que en cuanto avances, se abrirá los nuevos reinos de cultivo? Preguntó Jinun Miao Miao. Chu Feng asintió, y los dos ancianos parecieron sorprendidos, y uno de ellos saludó. Joven maestro Nangonglong, si necesita más recursos, el clan de las 9 almas puede ofrecérselos, ofreció el anciano. Chu Feng negó con la cabeza. Anciano, gracias, pero cultivar es algo más que recursos, y aunque en este momento sea lo único que necesito, gracias a que mi comprensión ya supera mis recursos disponibles para avanzar, esto no siempre será así, por lo que apresurarse ahora, no tiene ningún sentido para mí, explicó Chu Feng. Después de pensar unos segundos, el anciano asintió en comprensión. Nangonglong, parece que tu maestra ya ha planeado todo al detalle. Así que dime, ¿qué tesoros estás dispuesto a comerciar con mi clan, y qué quieres a cambio? Preguntó Jinun Miao Miao. Chu Feng sonrió, porque esto sí era algo que él quería. Quisiera las técnicas espiritistas de tu clan, y toda la información de la que disponen sobre este mundo de cultivo marcial, dijo Chu Feng con sinceridad. Eso es demasiado. Se quejó Jinun Miao Miao, haciendo un puchero. Joven maestro Nangonglong, ¿qué tesoro intercambiaría su venerable maestra por todo este conocimiento preciado, que mi clan ha reunido en toda su existencia? Preguntó uno de los ancianos. Anciano, supongo que habéis notado que mi maestra, Nagonye, no parece mayor de 30 años, dijo Chu Feng, y el anciano asintió. Bueno, eso es debido a un tesoro celestial, que encontró en unas ruinas de la era antigua. Este tesoro puede devolver la juventud, y también el potencial de cultivo, pero conservando el cultivo actual de la persona, y garantizando 10.000 años de juventud. Si su jefe del clan tuviese este tesoro, podría avanzar aún más en su cultivo actual, y fortalecer su clan, dijo Chu Feng. Ambos ancianos estaban con los ojos muy abiertos, y uno de ellos, directamente saludó y se fue. ¿Tal tesoro existe? Preguntó Jinun Miao Miao, mientras parpadeaba. Chu Feng asintió con descaro. El tesoro era su propia creación a partir de la rareza natural que robó de Chu Bore, y existía, pero Zhou Hong no lo había usado, esa era una mentira descarada para hacer publicidad. También explicaría por qué Zhou Hong era tan joven, sin tener que mencionar la perla de la resurrección, un tesoro que les traería muchos problemas, si la gente se enteraba de que estaba en sus manos. Mi maestra consiguió 2, y solo usó 1. Ella lo puso a mi disposición, pero yo ahora soy joven, y lo que necesito, es conocimiento, dijo Chu Feng. El anciano que se fue, volvió poco después con el jefe de clan, que parecía ansioso, pero que saludó de forma respetuosa, ahuecando el puño. Joven, ¿es cierto lo que ha dicho nuestro anciano? Preguntó el jefe de clan. Jefe de clan, es cierto que estoy dispuesto a cambiar un tesoro, por todo el conocimiento en cuanto a cultivo marcial y espiritual que posee el clan de las 9 almas, dijo Chu Feng. Joven, ¿puedo ver ese tesoro? Le doy mi palabra, de que si es real, lo que pida le será concedido, dijo el jefe de clan. Jinun Miao Miao, se había hecho a un lado de forma respetuosa. Chu Feng sacó un vial con una sustancia azul dentro y se lo ofreció al jefe de clan, que lo tomó con mucho cuidado, y ejerció un poder espiritual de capa santa, y sensación de transformación del dragón de rango 6. Considerando que este jefe era un exaltado marcial de rango 9, eso quería decir que su poder espiritual era una mierda.
Pero los conocimientos sobre habilidades espirituales de Chu Feng no sobrepasaban la capa exaltada, quizás menos, el clan Chu no era una gran referencia en cuanto a habilidades espirituales. Por todo esto, valía la pena el revisar los conocimientos de este clan, que gobernaba toda una galaxia. En cuanto a si era prudente ofrecerle tesoros a estas personas, Chu Feng no arriesgaría su vida en apuestas tontas. La razón de que escogiera a este clan, era que él sabía que a pesar de ser el segundo poder más débil de las 8 galaxias, solo un poco por encima de la galaxia de la Luz Santa, este clan de las 9 almas, era respaldados por un dios, por lo que otros poderes no podían ser arrogantes con ellos, y no vendrían aquí a molestarlos. Por otro lado, este dios, no era un gran admirador de este clan de las 9 almas, y no vendría a robar a Chu Feng por ellos. Así que su situación en este lugar, era la más segura de todas. Después de examinar el líquido, el jefe de clan, sin dudarlo un segundo y mirando a todos lados como si alguien quisiera robarle, se tragó el líquido y cerró los ojos. Apenas un minuto después, en su lugar había un joven de unos 20 años, con una vitalidad desbordante, de lacios cabellos negros, y cuerpo de estatua. Él era aún más joven que su hija. Chu Feng hizo una mueca en su mente. Este tipo, era el padre de Jinun Xiaoxiao, y ella sufría una enfermedad del alma, que sin duda este tesoro curaría, pero a pesar de que este tipo estaba dispuesto a sacrificar a su sobrina, por una supuesta cura, no estaba dispuesto a sacrificarse a sí mismo, pues no dudó en tragar el tesoro que le devolvería la juventud. Este tesoro, era su creación basada en la rareza natural, robada a Chubore en el reino de los 100 refinamientos, y mezclada con sus propios conocimientos en cuanto a cultivo, genética y biología. El jefe de clan terminó de tomarse su pócima, y se apresuró a saludarlo, y a saludar al palacio principal, donde estaba Zhou Hong. Joven maestro, le diré a los ancianos del clan, que traigan aquí los conocimientos que ha solicitado, y también se le dé acceso a la biblioteca del clan, ofreció el jefe de clan. Chu Feng también saludó y el jefe se apresuró a marcharse. Parece que tu jefe de clan pronto será un semidios, dijo Chu Feng a Jinun Miao Miao. Y 3 días después, las matrices de los 100.000 palacios, registraron un fenómeno anormal que fue sellado. Chu Feng sonrió, él no había planeado ayudar a este tipo de corazón frío, pero parecía que no se podía subestimar el poder de la juventud en este mundo. ¿No crees que es hora de que pongas a trabajar tú también?, preguntó Zhou Hong. Chu Feng asintió, pues ya había terminado las matrices de sello, que evitarían que su línea de sangre hiciera un escándalo que lo delatara. Y 3 días después, Chu Feng volvía a su puesto siendo un exaltado supremo de rango 1, y los 100.000 palacios inauguraban otro reino de cultivo en sus salas de cultivo. Esto atrajo aún más gente, y más recursos y rarezas naturales de lo que Chu Feng y sus prometidas que se ocultaban en los 100.000 palacios, podrían usar. Estos recursos no serían nada en reinos superiores de cultivo, debido a que las exigencias de su línea de sangre, que a medida que avanzaba se volvía más avara, pero en el reino de Exaltado, eran enormes cantidades de recursos, que ayudarían a avanzar a cientos de personas, por lo que Chu Feng los guardó para enviarlos al clan Chu, y esperó, a que los que querían avanzar al reino de Exaltado Supremo, ofrecieran recursos. La comprensión marcial, era algo que también le faltaba de momento, porque a pesar de haber tenido varios días para estudiar a los exaltados supremos, él no podía ser demasiado exhaustivo sin llamar la atención de forma indebida. Además, en los 2 años, que Chu Feng estuvo en el clan Chu, antes de llegar a la galaxia de las 9 almas, Chu Feng había estado cultivando su poder espiritual, usando el horno de cultivo de poder espiritual, y el poder espiritual de Zhou Hong, para potenciar su propio poder espiritual, rompiendo la capa exaltada de marca de dragón, y pasando a la capa santa. Ahora Chu Feng era un capa santa y estaba en la sensación de transformación de dragón de rango 9, lo que le hacía capaz de luchar con un exaltado marcial de rango 9. Su poder marcial, con todos sus potenciadores, debería poder superar ese nivel y llevarlo a igualar a alguien en reino divino, que comenzaba en semidios, pero Chu Feng ya había probado con Zhou Hong, y ésta le había mandado a volar con un movimiento casual de su mano. Chu Feng recordó cuando estaba por debajo del reino verdadero inmortal, y pensó que el reino divino, era otro muro en el camino de cultivo, y no podría llegar a igualar su poder, hasta que él mismo avanzara a ese reino.
Aún así, Chu Feng no se preocupaba, porque él seguía teniendo la Evil Sword, y ante cualquier problema, podía usarla para encargarse de cualquier semidios que quisiera pasarse de listo con él. Esa espada era como tener a un anciano cuidándole, aunque estaba el problema de que afectaba su cuerpo, por lo que era mejor depender de Zhou Hong. Y así pasó un año, sin novedad alguna. El jefe del clan seguía eufórico por su avance, y de vez en cuando acudía a darle las gracias. Jinun Miao Miao también se pasaba por ahí, para contarle que ahora era tratada mejor, pues había negociado por el tesoro, que convirtió al jefe en un joven y le impulsó al reino divino. Jinun Xiaoxiao seguía molesta con él, aunque en su clan ya le habían explicado que su supuesta maestra era un cultivador del reino divino, y que no se podía meter con su discípulo. Chu Feng siguió investigando el cultivo de otros, y ganando comprensión a un ritmo rápido, ascendiendo a exaltado marcial en 2 años, porque se estaba tomando las cosas con calma, y dedicaba la mayor parte del tiempo al estudio de su línea de sangre, y su poder divino, así como a su entrenamiento de espiritista mundial, que avanzaba de forma constante, pues disponía del poder espiritual de Zhou Hong, que era un espiritista mundial de capa Dios, y usaba su energía espiritual, para hacer crecer su propio poder espiritual. Sus habilidades espirituales habían aumentado, pues los conocimientos de habilidades espirituales del clan de las 9 almas, eran muy superiores a los del clan Chu. Era como si este último fuera primaria y el otro fuera secundaria. Las habilidades espirituales estaban muy por debajo de lo que Chu Feng podía hacer con sus matrices y as, pero el conocimiento era algo muy diferente. Y en matrices, al igual que con las computadoras, la capacidad dictaba lo que se era capaz de hacer, y el conocimiento dictaba lo que se podía hacer. El conocimiento que guardaba el clan sagrado de las 9 almas, era muchos niveles por arriba del suyo, en formación de matrices y lo que se podía hacer con ellas. Chu Feng tomaba estos conocimientos sacándolos de sus computadoras con un procesador de un núcleo, y lo pasaba a una con un procesador de millones de núcleos, multiplicando la eficiencia y velocidad con que podían crearse. Además, tenía datos detallados sobre matrices inteligentes, e incluso el intento de armas artificiales y algunos buenos tesoros para niveles bajos de cultivo, antes de ingresar al inmortal verdadero. Y 4 años después de llegar al clan de las 9 almas, Chu Feng avanzó a exaltado marcial de rango 9, y capa Dios marca dragón blanco. Este era el siguiente reino en cuanto a su cultivo de espiritista mundial, y tenía 9 etapas, o rangos que eran, marca dragón blanco, marca dragón gris, marca dragón azul, marca dragón púrpura, dorada, real, inmortal, exaltada, y santa. Cada uno de estos rasgos y etapas, equivalían a un rango del reino de semidios. Los 100.000 palacios rebosaban de recursos de cultivo, en especial, porque la gente descubrió que las rarezas naturales con energías caóticas, eran muy bien valoradas por las matrices, y ahora traían toda clase de cosas que antes solo consideraban objetos peligrosos, que habían enterrado en sus clanes y familias, por temor a que uno de sus jóvenes se hiciera daño con ellas. La apertura de nuevos reinos de cultivo, en especial la apertura del reino del Exaltado Supremo, trajo una gran cantidad de gente de toda la galaxia, e incluso de otras galaxias. Con su avance al reino del Exaltado Marcial también se abrió ese reino, pero Chu Feng era consciente de que esto sería un desastre para esta y otras galaxias, en cuanto a los pequeños poderes, y solo abrió esta posibilidad para los ancianos del clan de las 9 almas. A cambio, su jefe de clan pagó con una gran cantidad de recursos. Chu Feng dejó recursos suficientes para que sus prometidas avanzaran al reino del exaltado marcial, y envió el resto al clan Chu, usando uno de sus clones Yas, que con su poder de espiritista mundial de capa Dios marca dragón blanco, podía ir y venir con relativa facilidad. Por otro lado, Chu Feng ya volvía a quedarse sin recursos, pero no sin opciones, pues él ya sabía dónde encontrar recursos para avanzar al reino de semidios, y como había estudiado tanto a Zhou Hong, como al jefe del clan de las 9 almas, que eran semidioses, él ya tenía la comprensión marcial suficiente para avanzar de reino, su asunto eran los recursos para hacerlo, y eso podía conseguirlos. Eso significaba que su estancia en el clan de las 9 almas había llegado a su fin, pues ya había obtenido todo lo que quería allí. Sin embargo, este era un excelente lugar para seguir reuniendo recursos, y podía usar al jefe del clan de las 9 almas por un tiempo más. ¿Y qué es eso?, preguntó Zhou Hong con tono alarmado, apareciendo a su lado en el laboratorio.
Ella miraba una matricia, que era un clon de Chu Fen, pero que tenía la apariencia de Zhou Hong, y emitía su misma aura de rango de cultivo en el reino del semidios, lo que había alarmado a Zhou Hong. Esta matriz se encargará de custodiar los 10 palacios, cuando abandonemos este lugar. Como es una matriz creada por mí, en cuanto aumente mi poder espiritual, puedo enviar instrucciones para actualizarla, explicó Chu Fen. Esta cosa no puede igualar el poder de un cultivador real, dijo Zhou Hong cruzándose de brazos. Chu Fen sonrió, pero pensó que era hora de demostrarle a alguien de este mundo, la diferencia que había, entre lo que podía hacer una máquina, y lo que podía hacer una persona. Chu Fen hizo un gesto de la mano, y una puerta dimensional se abrió, dejando ver una dimensión separada, donde él probaba sus distintas armas. Adelante, dijo Chu Fen, porque Zhou Hong realmente había sido arrogante la última vez que se enfrentaron, y le golpeó sin ninguna piedad. Zhou Hong lo miró con desprecio, y entró a la dimensión sin dudar. El clon Ia entró detrás de ella. Chu Fen cerró la puerta con una sonrisa en la cara. Y 5 minutos después, una chamuscada Zhou Hong golpeaba una barrera espiritual, creada por él, tratando de llegar para golpearlo, porque el clon Ia le había dado una gran paliza, y ella no logró darle ni un solo golpe, a pesar de que la Ia solo disponía de poder espiritual, y Zhou Hong disponía de poder marcial y espiritual. Zhou Hong, ya has cumplido con tu parte del trato, ahora puedes marcharte o quedarte para convertirte en mi prometida. Si es así, espérame en el clan Chu, te llevaré algunos buenos regalos, dijo Chu Fen, y se apresuró a salir corriendo, para esquivar un ataque de Zhou Hong. Y Chu Fen dejó a Zhou Hong con su furia, porque tenía a alguien más de quien despedirse. Él dio un paso hasta uno de los palacios del clan de las 9 almas, que eran sus vecinos, y pidió hablar con Jinun Miao Miao. Y Miao Miao, volveré a casa, por lo que ya no estaré en el palacio central de los 100.000 palacios, y mi lugar será ocupado por una matriz inteligente, explicó Chu Fen. Hermano Long, ¿ha sucedido algo?, preguntó Miao Miao. No, nada demasiado importante, pero debo hacer algunas cosas, y no regresaré en un tiempo. Miao Miao, tengo esto para ti, dijo Chu Fen, entregándole una matriz. Si un día estás en peligro, y no quieres pasar por años para esperar un rescate, rompe ese talismán, y vendré a salvarte al momento, prometió Chu Fen, que no iba a dejar que esta chica alegre participara de forma involuntaria en las tramas oscuras que le rodeaban. Miao Miao frunció el ceño, sentada en un sofá, mientras acomodaba sus almohadas. Hermano Long, ¿sucede algo?, preguntó Miao Miao, que en estos años había crecido, y ya era una joven señorita. Como princesa del clan Miao Miao también tenía acceso a los palacios y su cultivo se había disparado al reino exaltado. Considerando que ella había estado en el reino del verdadero inmortal, cuando Chu Fen llegó, eso significaba que su talento no era malo en lo absoluto. Tampoco su inteligencia, pero para este clan, Miao Miao solo era un sacrificio aceptable. Chu Fen suspiró, él en verdad odiaba las tramas oscuras, pero aún no tenía suficiente poder para desbaratar este enredo. Aún así, él no podía actuar de forma despreocupada con esta chica y Chu Fen creó varias matrices protectoras, y Miao Miao abrió mucho los ojos, cuando él desapareció, y apareció a su lado para tocar su cabeza con una matriz. Miao Miao pareció perder la conciencia por unos segundos, pero luego sus ojos volvieron a estar claros, y su expresión era de conmoción. He sido secuestrada, dijo Miao Miao, mirándole a él con asombro. Chu Fen asintió y se quitó su disfraz, para que ella pudiera ver su apariencia. ¿Chu Fen? ¿Cómo?, preguntó Miao Miao con un parpadeo. Ella no se había olvidado de él, aunque solo se vieron por unos días, y no habían sido nada formales, pues ella tendría unos 8 años en ese momento. Ahora Chu Fen tenía 22 años, y ella unos 14 o 15. ¿Recuerdas que dije que venía de un reino superior?, preguntó Chu Fen, y Miao Miao se apresuró a asentir. Eres del clan celestial Ji en la galaxia de los 7 reinos, dijo Miao Miao con emoción. Chu Fen parpadeó, aunque ella no estaba equivocada, porque la madre protectora era miembro de ese clan. La pequeña Miao Miao al parecer tenía una gran impresión de él, lo que hizo sentir un poco culpable a Chu Fen, al pensar en dejarla allí en su situación, y no resolver el asunto de una vez. Algo así, pero eso es algo peligroso de ir diciendo por allí, se podría decir que no les caigo bien a los ancianos de ese clan. Si ellos me descubren merodeando me puedo meter en grandes líos, explicó Chu Fen con sinceridad.
Te has escapado, es de suponer que nadie dejaría a alguien con tu talento, merodear por estas galaxias de bajo rango, dijo Miao Miao con una risita. Chu Feng volvió a parpadear. Al parecer, era imposible en la imaginación de Miao Miao, que él fuera, no un bastardo, porque el padre desobligado y la madre protectora estaban casados, pero sí un hijo fuera del clan de la madre protectora, a los que sus ancianos no dudarían en eliminar. Algo así dijo Chu Feng con un suspiro. Miao Miao, tu situación en este clan es muy peligrosa, agregó Chu Feng volviendo al tema importante, antes de que alguien se diera de cuenta de sus matrices, y viera a investigar, por qué se ocultaba junto a la pequeña princesa del clan. Mi madre me ha traído a la fuerza, volveré con mi padre, dijo Miao Miao haciendo un puchero. Miao Miao era otra niña de papá, y su madre tuvo que sellar su memoria de cuando vivía en la tierra santa del marcialismo, para que ella no tratara de escapar. Chu Feng negó con la cabeza. Miao Miao, tu madre fue a buscarte, porque ella fue engañada. El clan de las 9 almas, no pensaba aceptar a alguien que nació fuera del clan, y cuyo padre es de un reino inferior. Pero tu prima, la hija del actual jefe de clan Xiaoxiao, sufre una grave enfermedad del alma, y el espiritista mundial que la trata, ha dicho que puede curarla, si sacrifican un alma afín, y esa alma serás tú, dijo Chu Feng y levantó la mano, porque no había tiempo para una conversación larga. Miao Miao, el espiritista mundial miente, pues incluso tu clan, es parte de otro plan oscuro, en que este espiritista, planea usar al clan de las 9 almas como sacrificio, para aumentar su propio poder, explicó Chu Feng, y Miao Miao parecía no saber qué decir. Pero este no es el final, detrás de este espiritista, que solo es un exaltado marcial de rango 9, está acechando un dios verdadero, que espera a que cumpla sus planes para él sacar provecho de ello, concluyó Chu Feng, y Miao Miao realmente pareció aturdida y confundida. ¿Qué? Preguntó Miao Miao sin saber qué más decir, porque esto era una trama detrás de otra trama, que estaba detrás de otra trama. Era una locura, y ella apenas había recuperado sus recuerdos. Miao Miao, he creado esta matriz, porque quiero preguntarte si me das permiso de intervenir en este asunto. La verdad, ahora no tengo el poder para enfrentarme a un dios verdadero, pero no necesariamente, este dios es nuestro enemigo, aunque como su plan es esperar a que este espiritista mundial logre sus metas, para aprovecharse de ello, es posible que se enoje, si intervengo, y cobre venganza contra ti y tu madre, explicó Chu Feng. En ese caso, no podré hacer nada para ayudarte, finalizó. Miao Miao pensó por unos segundos, y luego le miró con una expresión decidida. Chu Feng, ¿sabes si Xiaoxiao sabe de los planes del jefe de clan? Preguntó Miao Miao. Chu Feng suspiró, y asintió. Ella no está de acuerdo con eso, y trata de buscar una cura por su cuenta, pero sí, lo sabe, dijo Chu Feng. Las lágrimas se derramaron por la cara de Miao Miao, pero ella se las secó con decisión. Chu Feng, gracias por avisarme, pero no puedo dejar que arriesgues tu vida por mí, por favor retira esta matriz, pidió Miao Miao con tono decidido. Chu Feng suspiró y retiró la matriz. Miao Miao salió de la habitación, y Chu Feng supuso que se dirigía a hablar con el jefe del clan. Ya oíste a la mocosa, no hagas una escena y vámonos, no posees el poder para enfrentarte a un dios, dijo Xueji. Chu Feng la ignoró y dio un paso, para aparecer enfrente de un anciano que llevaba túnicas blancas y que parpadeó al mirarlo, mientras cientos de matrices le cubrían, sellando su poder espiritual y marcial. Eres un blando. Te falta carácter. Apenas una mujer derrama unas lágrimas, ya te lanzas delante de ella a recibir los golpes, tu padre tenía razón al tirarte a un pozo, y Xueji siguió despotricando que era débil de voluntad y le faltaba calle, pero Chu Feng la ignoró y volvió a los 100.000 palacios, para entrar a su laboratorio y meter al anciano a una cápsula de experimentación. Este anciano era Sima Xiangtu, un tipo con una suerte extremadamente mala, porque en su juventud, le sucedió la tragedia de conocer a un renacido que había vivido muchas vidas, y al tipo de baja moral que era Sima Xiangtu, no se le ocurrió mejor idea que tratar de aprovecharse a este renacido, traicionándolo, lo que lo convirtió en un objetivo para este renacido, que al ver que Sima Xiangtu era una basura, no dudó en usarlo como un recurso de cultivo, para mejorar su propia alma, pero perfeccionar a Sima Xiangtu como recurso de cultivo requería algún tiempo, y muchos planes, que en este momento ya estaban por finalizar, por lo que este renacido, que en la actualidad era un cultivador en el reino del dios verdadero, tenía su atención puesta sobre Sima Xiangtu, esperando a que éste completara sus planes, para él venir y recoger los frutos de sus esfuerzos.
Por esto, este renacido de seguro no se tomaría de bien que Chu Feng interviniera, y era posible que él viniera a pedirle explicaciones, lo que dejaría a Chu Feng expuesto al escrutinio de un dios verdadero. Pero si Chu Feng no intervenía ahora, Miao Miao se vería envuelta en toda esta trama absurda, que no tenía nada que ver con ella. Ella se había convertido en una amiga, y a él le era muy difícil verla llorar, cuando su sonrisa sincera y alegre, de despreocupación, antes le hacía sentir que este mundo, no era tan despiadado como antes había creído. Miao Miao no tenía un pasado trágico para compartir, y Chu Feng simplemente no estaba dispuesto a que ella tuviese una mala experiencia que él podía evitar. Mientras miles de IAs escaneaban el cuerpo de Sima Xiangtu, Chu Feng rompía las protecciones de las matrices que éste usaba, para examinar la gran cantidad de artefactos únicos que poseía este anciano, que era una serpiente, y no le importaba nada más que él mismo. Entre estos artefactos, estaba un ojo falso, que era una dimensión oculta extraordinaria, que no podía ser resteada. Era un artefacto ingenioso, que Chu Feng se apresuró a estudiar. Él no sabía cuánto tiempo tardaría en aparecer el dios renacido, y debía tener algo con lo que negociar para evitar problemas, aunque este renacido tampoco era alguien de buena moral, y aún teniendo algo con que negociar, este dios podía no estar satisfecho, y decidir sacar provecho de él. Y 2 horas después, Chu Feng tomó el palacio principal de los 100.000 palacios, y lo ocultó para llevarlo con él, porque allí estaba su laboratorio, y Chu Feng no lo dejaría atrás. Mi dama reina, sé que he dicho antes que no me metería en problemas que no podría resolver por mi cuenta, y quizás me falte carácter, pero tampoco puedo dejar que esto suceda ante mis ojos y solo quedarme mirando, se disculpó Chu Feng. Chu Feng, si te marchas ahora solo serías un cobarde, apoyó su dama reina. Xue Ji bufó con desprecio. En este mundo, la fuerza lo es todo. Alguien débil no puede hacer más que apartarse y vivir de rodillas. Querer plantar cara, cuando eres un miserable gusano que no puede hacer nada, no es valentía, sino estupidez, reprendió Xue Ji. Chu Feng sintió que tenía un ángel de un lado y un demonio del otro, susurrando en sus oídos, pero miró a los palacios del clan de las 9 almas, y se apresuró a moverse allí. Chu Feng apareció enfrente de Miao Miao, disipando el poder marcial del jefe del clan de las 9 almas, que lo miró con los ojos muy abiertos, porque Chu Feng era un exaltado marcial de rango 1, y él un semidios de rango 1, un reino trascendental, y una división en el mundo del cultivo, pero Chu Feng no estaba usando su poder marcial, sino su poder espiritual. Ellos estaban en la oficina del jefe del clan, y este estaba de pie, enfrente de su sillón y la mesa de su oficina. Parecía que su discusión con Miao Miao no llegó a buen término. Chu Feng, no. Debes marcharte, dijo Miao Miao con preocupación. Chu Feng no estaba usando su disfraz de Nangonlong y estaba de pie con su verdadera apariencia y aura. ¿Quién eres?, preguntó el jefe del clan de las 9 almas con ira. Chu Feng hizo un gesto a un lado, y una matriz tomó la forma de su antigua apariencia. Mi verdadero nombre es Chu Feng, se presentó Chu Feng y levantó la mano. Jefe de clan, no estoy aquí para discutir o pelear, pues prefiero solucionar mis problemas hablando de negocios. Así que no seré vago. Quiero que usted y su clan se olviden de Miao Miao, y a cambio, yo curaré a Xiaoxiao. Su enfermedad no es un problema. Sima Xiangtu, que era el espiritista que contrató para curarla, le mentía. Nunca pretendió curar a su hija, solo usar su alma y la de Miao Miao como sacrificio, explicó Chu Feng, y el jefe del clan de las 9 almas, que ahora era un joven de unos 20 años, gracias al elixir de vida que Chu Feng le había dado, se sentó en su sillón, mientras tomaba un vial de un líquido azul que Chu Feng le tendió usando su poder espiritual. Antes, Chu Feng le había dado uno similar y el jefe de clan sabía que era capaz, pues le devolvió a él su juventud. Está modificado para tratar la enfermedad de Xiaoxiao, dijo Chu Feng y miró al jefe de clan para esperar su respuesta, mientras le levantaba una mano a Miao Miao para que no interviniera. El tratamiento de Xiaoxiao era algo secundario, dijo el jefe de clan con cautela. Este bastardo es realmente despreciable. Chu Feng, mátalo. Gruñó su dama reina. Chu Feng suspiró en su mente. En este mundo, el jefe del clan de las 9 almas, ni siquiera destacaba por su maldad, por lo que él sacó una calabaza, que era algo que le había quitado a Sima Xiangtu. Chu Feng cubrió el lugar de matrices, y levantó un poco la calabaza, que dejó salir un aura verde, que hizo estremecer todo el lugar. El jefe de clan miró la calabaza con ojos avariciosos.
En este caso, Sima Xiangtu decía la verdad, y sabía dónde está oculto este poder, dijo Chu Fen volviendo a cerrar la calabaza. Pero esto también es un engaño, porque su clan no posee el poder para tomar este tesoro, solo un dios puede hacerlo, y la cantidad que hay, solo podrá ayudar a una persona. Sima Xiangtu nunca pretendió ayudar a su clan, él solo quería usarlos como sacrificio a todos, explicó, creando una matriz para envolver la calabaza, que se redujo y fue hasta el jefe de clan. En la matriz, estaba la ubicación del lugar de donde Sima Xiangtu había sacado el aura verde. Si el jefe de clan intentaba tomarlo y moría en el proceso, no era asunto de Chu Fen. Este asunto está olvidado, Miao Miao es libre de irse o quedarse, no habrá ninguna queja entre mi clan, ella o usted, sentenció el jefe de clan, y Chu Fen asintió. Eso es bueno, pero tengo otra propuesta para usted, pues ya estoy a punto de partir, y quisiera dejar los 100.000 palacios a su cargo. Mis matrices se encargarán de todo, y si alguien trata de robar el artefacto, no tiene que hacer nada para protegerlo. Su única responsabilidad, será decir que pertenece al clan de las 9 almas. A cambio, les dejaré usar las salas de los palacios sin cargo alguno como hasta ahora, y además tendrán acceso privilegiado, cuando un nuevo reino de cultivo se abra. Las salas de los palacios serán libres hasta exaltado máximo, y capa santa marca dragón, después de eso, solo permitirá el avance de un rango de cultivo por reino, cada año, explicó Chu Fen, pues no había otro lugar donde él pudiera negociar en igualdad de condiciones, y que los 100 palacios, fueran defendidos por un dios verdadero. El jefe del clan de las 9 almas, se apresuró a levantarse y a tenderle la mano. Y Chu Fen, iré contigo. Sentenció Miao Miao, cuando Chu Fen se disponía a partir. Chu Fen ya le había explicado a Miao Miao, que era posible que alguien viniera a exigirle cuentas por Sima Xiangtu, por lo que ella estaba siendo una cabeza dura adrede. Te juntas con puros idiotas. Reprendió Xueji. Entonces vamos, dijo Chu Fen con un suspiro, sus otras prometidas estaban a salvo en el palacio central, pues con la técnica espiritual que había robado de Sima Xiangtu y sus propias mejoras, ni siquiera un dios daría con ellas, pero al insistir en viajar a su lado, Miao Miao estaría tan expuesta como el mismo Chu Fen, y también su dama reina y Xueji, que estaban en su palacio espiritual. Y mientras se alejaba hacia la formación de teletransporte entre galaxias, llevando a Miao Miao con él, Chu Fen tuvo la esperanza de que el renacido no apareciera. Joven, tu personalidad no es mala, pero si has intervenido, aun sabiendo las molestias que me estás causando, pienso que tu inteligencia no está al mismo nivel, dijo una voz grave, y con un tono peligroso, que insinuaba amenaza, mientras Chu Fen y Miao Miao eran rodeados por una cortina de oscuridad. Mayor, esto es mi culpa, tomaré la responsabilidad, dijo Miao Miao dando un paso al frente. Chu Fen hizo una mueca e iba a hablar, pero una puerta de luz apareció enfrente de ellos. Niña, no molestes, no has sido tú quien se ha inmiscuido en mis asuntos, puedes marcharte, dijo la voz grave. Miao Miao pareció sorprendida, pero Chu Fen ya sabía por qué le estaban dejando ir, ella era del clan de las 9 almas, y el dios que protegía ese clan, ya parecía haberla notado, y debió advertirle al otro que la dejara en paz. No me iré. Reprendió Miao Miao, mientras la puerta la succionaba y ella desaparecía del lugar. No tengo paciencia para lidiar con una mocosa, dijo la voz con indiferencia. Joven, ¿posees 2 dantian? Preguntó la voz. Estamos muertos. Gimió Xueji. Chu Fen debía admitir que estaba algo preocupado, porque este viejo en verdad no era trigo limpio. Mayor, he estudiado a Sima Xiangtu, y creo que esto es lo que querías, dijo Chu Fen, apresurándose a sacar una matriz que encerraba un alma, que era el alma refinada de Sima Xiangtu, lo que quería este renacido, y algo que Chu Fen pudo hacer sin necesidad de sacrificar gente. La matriz desapareció, pero Chu Fen no fue liberado aunque pasó un minuto. ¿Mayor? Preguntó Chu Fen. Joven, no culpes a este viejo detesta a aquellos que intimidan a los débiles, pero usted en verdad ha despertado la curiosidad de este viejo, dijo la voz grave con tono de disculpas. En resumen, este viejo miserable se preparaba a interrogarlo, y no le dejaría ir hasta exprimirlo, y tampoco dudaría en golpearlo para sacarle información. Chu Fen, te maldigo a ti, y a toda tu familia de mierda. Maldijo Xueji con indignación, ella ya le daba por muerto. Chu Fen iba a hablar para intentar negociar, pero fue aplastado por un aura marcial, y algunas matrices empezaron a sellarle y el aura se retiró, y las matrices se deshicieron.
Chu Fen volvió a quedarse en la oscuridad, y de nuevo, se hizo el silencio. Joven, este viejo solo estaba bromeando, dijo la voz mientras se reía, y la oscuridad desaparecía. Chu Fen ahora estaba en una montaña, y enfrente de él, estaba un viejo de gran nariz, que se reía, y también puso su mano sobre el hombro de Chu Fen. Joven, solo ha sido una broma, este viejo no se movería por cosas tan pequeñas, dijo el viejo dándole palmadas en el hombro. Chu Fen apretó los dientes sin poder contenerse, y su cuerpo tembló debido a la humillación y la ira. Ese bastardo ha puesto una matriz sobre mí. Chilló Chu Fen en su mente. Chu Fen, cierra la boca, no es solo tu pellejo miserable el que te estás jugando aquí. Reprendió Xueji. Chu Fen se mordió la lengua hasta hacerse sangre, y temblando de humillación hizo una reverencia. El padre desobligado había puesto una matriz sobre él, solo eso explicaba el cambio de actitud de este viejo, cuando ya había decidido obtener todo de él a la fuerza. Mayor, solo puedo decir que fue una broma algo pesada, dijo Chu Fen apretando los dientes. Chu Fen no podía dejar de pensar, si alguien más había visto esa matriz, y si hasta ahora, solo había logrado evadir los problemas gracias a ella. En ese caso, él había quedado como un idiota y joven, soy el reconocido maestro espiritual Zhuge Yuankong y Chu Fen ignoró a Xueji, porque por más que lo intentara, él simplemente no podía tragarse esta humillación, eso significaba que ponía su orgullo por encima de su propia vida, pero no le importaba. Si era por la vida de Xueji y su dama reina, a él ya se le ocurría una forma de salvarles, aunque este viejo miserable se enfadara y lo matara. Ellas tendrían que vivir como espíritus demoníacos, pero eso no sería problema, porque ellas eran fuertes y podrían arreglárselas. Viejo, deja de hablar tonterías, y dime qué clase de matriz puso ese bastardo sobre mí. Si eres capaz de quitármela, o mostrármela, responderé una pregunta, sin importar que sea, declaró Chu Fen apretando los puños, y Zhuge Yuankong pareció sorprendido, pero dejó de decir tonterías, y lo miró con seriedad, al ver que su teatro estaba expuesto. Él hizo una mueca y miró a Chu Fen con ojos fríos. Mocoso, eres realmente arrogante. Reprendió aplastándole con su poder marcial, e inmovilizándolo. ¿Crees que te he dejado por la matriz que hay sobre ti? Tu padre no es nadie para amenazarme, solo te he dejado pasar, porque una vez nos conocimos, es solo cortesía de este anciano dejarte, pero tu orgullo te ha condenado. Ahora empieza a rogar, y a soltarlo todo, antes de que este anciano decida abofetearte, y convertirte en polvo al viento por tu insolencia, amenazó el anciano, y Chu Fen vio como su cuerpo ya empezaba a ser convertido en polvo. Chu Fen sonrió con desprecio, mientras activaba varias matrices en su palacio espiritual, que liberarían a Xueji y su dama reina y las enviarían lejos de allí. Mocoso. Chu Fen liberó su línea de sangre y poder divino, haciendo que Zhuge Yuankong abriera mucho los ojos, al ver la manifestación de su línea de sangre y poder divino. Esto no era el poder marcial de Chu Fen, esta era la manifestación de su línea. Un dios verdadero era un asunto serio en el nivel actual de Chu Fen, y estaba a 2 reinos de cultivo de su actual poder, pero ni siquiera un dios podía enfrentar una línea de sangre como la suya y controlarla, menos si también liberaba su poder divino. Por supuesto, esta liberación era al coste de su propia vida, pues estaba usando un poder que su cuerpo bajo ningún concepto podía resistir. Mocoso, espera, era una broma, no hagas una locura. Reprendió Zhuge Yuankong, retirando su presión marcial de él, levantando las manos y apartándose a varias decenas de kilómetros, para alejarse de los dragones de rayos y bestias divinas, que eran miles de veces más pequeños que los originales, porque el poder de Chu Fen era demasiado pequeño para manifestarles en su forma real. Chu Fen se apresuró a detener la liberación de su línea de sangre y poder divino, y sin ninguna oposición, estos volvieron a su cuerpo. Aún así, Chu Fen había usado todo su poder, y cayó desmayado al suelo. Y Chu Fen, idiota. Reprendió su dama reina, que había estado a punto de ser expulsada de su cuerpo. Mi dama reina, lo siento, aún no puedo abrir un portal espiritual al mundo espiritual Asura, mi línea de sangre sigue sellada, tampoco podía permitir que murieras por mi culpa, explicó Chu Fen. Idiota. Tenemos un pacto. Si vas a pelear, abre una puerta espiritual, y déjame luchar a tu lado, ahora soy más fuerte que tú, reprendió su dama reina. Chu Fen había dispuesto del poder marcial de un semidios para crear energía de fuente, por lo que eso era cierto, pero su dama reina no era un dios verdadero, y daba igual que ella luchara o no. Chu Fen solo pudo suspirar, y abrir los ojos, para ver dónde estaba ahora.
Chu Feng descubrió que estaba en el mismo lugar, y Miao Miao lloraba a su lado, mientras Zhuge Yuankong lo miraba con incomodidad. Él hizo una mueca. Mocoso, eres unas 10 veces más arrogante que tu padre, dijo Zhuge Yuankong con un suspiro de pesar. También me pones en una situación difícil, porque cada vez que haces algo, me surgen más preguntas de las que quiero respuestas, se quejó Zhuge Yuankong. Por las palabras de Zhuge Yuankong, él había decidido aceptar su trato. Chu Feng se puso en pie y acarició la cabeza de Miao Miao. Estoy bien, dijo Chu Feng, y miró a Zhuge Yuankong. Mayor, no diré más, ya estoy dándole mucho, y es solo porque estoy en desventaja en este momento, que le ofrezco un tributo para que me deje pasar, explicó Chu Feng. Este viejo ya le debía bastante, por entregarle el alma refinada de Sima Xiangtu, que él respondiera una de sus preguntas, ya era un abuso. Zhuge Yuankong le mostró una sonrisa llena de dientes. Mocoso, ¿me estás amenazando? Preguntó Zhuge Yuankong. Chu Feng solo lo miró con una expresión serena y Zhuge Yuankong se echó a reír a carcajadas. Chu Feng, ¿qué te parece si te conviertes en mi discípulo? Preguntó Zhuge Yuankong al dejar de reírse. Miao Miao parpadeó. Chu Feng, este viejo está loco, dijo la dama reina con asombro. El anciano era realmente descarado, pero Chu Feng, que lo conocía de sus recuerdos de otro mundo, sabía que era así. Aún así, esto era algo que estaba más en sintonía con la forma de ser de Chu Feng, pues él prefería hacer tratos que entrar en peleas que no le traían ningún beneficio. Mayor, ¿qué puedes ofrecerme si me convierto en tu discípulo? Preguntó Chu Feng. Zhuge Yuankong parpadeó. Mayor, espero que no pienses que te haré reverencias solo para que marches y vengas de vez en cuando a presumir de tu discípulo, agregó, y Zhuge Yuankong carraspeó con incomodidad. ¿Qué pides? Preguntó Zhuge Yuankong. Poder marcial, y conocimiento, todo lo que puedas darme. A cambio responderé 2 de tus preguntas, y le diré a quien pregunte que eres mi maestro, dijo Chu Feng. Zhuge Yuankong parpadeó. Mocoso, ¿planeas meterte en algún problema? Preguntó Zhuge Yuankong. Chu Feng sonrió, porque de momento, le faltaba un origen, y no podía decir nada del clan Chu, pues nadie lo conocía, y él solo ocasionaría su muerte si decía que ese era su origen. ¿No crees que responder solo 2 preguntas es demasiado tacaño cuando estás pidiendo mi respaldo y todo el conocimiento que pueda darte? Preguntó Zhuge Yuankong. Mayor, pronto seré un dios verdadero, y superaré tu cultivo, como mi maestro, en ese momento, obtendrás muchos beneficios, por lo que tu verdadera recompensa vendrá en ese momento, no dejes que tu avaricia te gane en este momento, advirtió Chu Feng. Tienes demasiada confianza en ti mismo, reprendió Zhuge Yuankong. Además, ¿para qué quieres mi poder marcial? Preguntó. ¿Es esa una de sus preguntas? Preguntó Chu Feng con una sonrisa. Mocoso bastardo, reprendió Zhuge Yuankong con impotencia. Bien, acepto, agregó. Maestro, dijo Chu Feng haciendo una reverencia y ahuecando el puño con un saludo formal. Zhuge Yuankong suspiró y creó una matriz donde colocó una gran cantidad de conocimientos, y se los pasó. Chu Feng los tomó, y estos se filtraron directo a su mente. La cantidad de conocimientos que poseía este anciano, era superior al clan de las 9 almas, en especial, en lo que tenía que ver con el conocimiento de espiritista mundial. Chu Feng revisó todo, pero no encontró la técnica de resurrección del alma. Maestro, es realmente mezquino, recuerde que Sima Xiangtu estuvo en mis manos, dijo Chu Feng. Discípulo, tienes cara de estafador, así que primero tendrás que demostrar tu sinceridad con este viejo, antes de que te dé algo más, dijo Zhuge Yuankong sin inmutarse. Chu Feng hizo una mueca, pero si este viejo no le daba la técnica de cultivo para la resurrección, que pensaba combinar con la investigación de la perla de la resurrección, Chu Feng le perseguiría por las 8 galaxias, y se la exprimiría de sus huesos. Maestro, por favor haz tus preguntas, dijo Chu Feng. Zhuge Yuankong hizo varias muecas, él no parecía decidirse sobre qué preguntar, pero al final apretó los dientes. ¿Para qué quieres mi poder marcial? Preguntó Zhuge Yuankong con los dientes apretados. Chu Feng sonrió, porque sabía que sin duda, él elegiría esa pregunta, y era la que menos secretos revelaría. Chu Feng creó una matriz, y pasó a ella todos sus conocimientos para usar poder marcial, y generar energía de fuente para los espíritus mundiales, creando homúnculos y aumentando su rango de cultivo a la fuerza, para después cosechar su energía de fuente. Zhuge Yuankong se apresuró a tomar la matriz y absorber los conocimientos, pero de inmediato, su expresión se tornó muy fea. Maldito mocoso.
Reprendió Zhuge Yuan con ira mientras apretaba los dientes, porque no había ningún conocimiento profundo en lo que le había pasado. Todos los cultivadores sabían que el poder marcial podía usarse para forzar el avance entre reinos. En cuanto a crear un homúnculo, era algo que alguien como Zhuge Yuan sabía de sobra. Lo único novedoso era el método para extraer la energía de fuente de los homúnculos, que sin las matrices empleadas por Chu Feng, era algo casi imposible. «Mocoso, ¿crees que puedes estafar a este viejo?», preguntó el anciano muy enojado. «Maestro, por favor cálmese. No le estoy estafando, lo que sucede es que los artefactos que uso en este procedimiento, me permiten obtener energía de fuente a gran velocidad», explicó Chu Feng, y el viejo hizo muchas muecas, comprendiendo que realmente lo habían estafado, y si quería más debía usar su segunda pregunta para obtener información sobre los artefactos, pero si resultaba que Chu Feng no sabía nada sobre ellos, para él sería una pérdida total. Por supuesto, Chu Feng pudo haber incluido la información de los artefactos que usaba y cómo crearlos, pero este anciano no le dio la técnica de cultivo para la resurrección del alma, y como él no actuó de forma honesta, Chu Feng tampoco lo haría, y lo estafaría cada vez que pudiera. El segundo Dantian, dijo Zhuge Yuan con impotencia. Él pensaba que Chu Feng volvería a estafarlo si insistía, y al final, el poder de los espíritus mundiales, era un elemento externo, y estos podían rebelarse contra su amo. Un cultivador siempre erigiría su propio poder. Chu Feng sonrió y creó otra matriz para introducir la información sobre el segundo Dantian. Esta vez el viejo sonrió con alegría al obtener la información, porque en este mundo no existía la forma de ajustar un segundo Dantian al cuerpo de un cultivador. Este viejo tenía un segundo Dantian que era un tesoro natural, pero era una herramienta incompleta, para nada igual al Dantian 100% funcional que Chu Feng le estaba pasando. El viejo estaba más que feliz con la información, y se acercó para darle palmadas en el hombro. «Discípulo, un hombre debe ser firme en mantener su palabra, tu maestro está dispuesto a perdonarte por tu anterior estafa», dijo Zhuge Yuan con una expresión y tono alegre. Chu Feng puso los ojos en blanco. Este viejo en verdad era descarado. Él se atrevía a tomar un conocimiento único y a tratarlo como si no fuera nada trascendental, de lo que podía sacar muchas ventajas. Chu Feng se quedó mirando al anciano descarado, y también Miao Miao, que comprendió que no era trigo limpio, pues primero intentaba robarlos, y ahora actuaba de forma extraña, y se podía ver que había obtenido algo muy valioso, pero no quería admitirlo, para no dar nada a cambio. Zhuge Yuan los miró y carraspeó con incomodidad. «Discípulo, tu regalo es realmente bueno, por lo que este viejo no será mezquino, y te dará otros 2 regalos. En primer lugar, acceso a mi propia formación de teletransporte, y en segundo lugar, recursos de cultivo, con los que podrás ascender a semidios», dijo Zhuge Yuan entregándole un talismán, y un saco cosmos. Ninguno de los 2 regalos era gran cosa para Chu Feng, porque él podía usar las formaciones de teletransporte entre galaxias, y solo perdería unos días más. En cuanto a los recursos, pronto le sobrarían, y él ya tenía otros objetivos que le darían muchos más recursos de cultivo. Aún así, Chu Feng tomó los regalos, porque este viejo en verdad era mezquino, y él no rechazaría nada de lo que le diera, porque ya había perdido mucho en su trato, y ni siquiera había obtenido la técnica de cultivo de resurrección del alma, que si era algo valioso y trascendental, que él no tenía, lo más cercano era la perla de resurrección, que era un poder divino. «Discípulo, ¿a dónde vas ahora?», preguntó Zhuge Yuan. «Al cementerio Asura», dijo Chu Feng. Zhuge Yuan frunció el ceño. «Ese lugar es peligroso aún para los dioses», advirtió Zhuge Yuan. Chu Feng asintió. «Puedo con ello, porque soy un espiritista mundial Asura, y tengo un método para quedarme con esa herencia», explicó Chu Feng. «Interesante, quiero verlo», dijo Zhuge Yuan. Chu Feng frunció el ceño, porque este viejo miserable pensaba igual que el padre desobligado, y no le daría nada gratis, ni aportaría recursos para su cultivo, si acaso aparecería de vez en cuando para presumir. Él nunca haría de guardaespaldas para Chu Feng. Chu Feng pensó lo que iba a hacer ahora, que era recuperar la herencia del cementerio Asura, dejada por el emperador de la masacre. Pero esa herencia era de bajo nivel y para este viejo, no era de ninguna utilidad. Estaban los espíritus mundiales, pero este viejo no era un espiritista Asura. «Y discípulo, ¿estás sospechando de tu maestro?», preguntó el matón que hacía solo minutos estaba dispuesto a secuestrarle y a exprimirle todo lo que sabía. Chu Feng hizo una reverencia respetuosa.
Maestro, no me atrevería, dijo Chu Fen y Zhuge Yuan hizo una mueca.